Hola chicos, soy la profe Karen Moreno de la Clínica Integral del Adulto y hoy les vengo a hablar de las prótesis parciales removibles provisionales. En esta clase vamos a ver un poco acerca del concepto de las prótesis provisionales, para cuándo están indicadas, cuáles son sus características, sus recomendaciones y los procedimientos para poder realizar este tipo de prótesis, así como también la clasificación. Como parte de un tratamiento integral, en muchas ocasiones se confeccionan prótesis parciales removibles para ser usadas durante un corto tiempo. Son prótesis que se van a colocar en boca por un periodo de tiempo previo al tratamiento definitivo, las cuales tienen diferentes usos que pues ya veremos más adelante. Una prótesis provisional es una prótesis dental o maxilofacial diseñada para aumentar la estética, la estabilidad o la función por un periodo de tiempo limitado, como ya les dije anteriormente, que posteriormente va a ser reemplazado por una prótesis dental o maxilofacial definitiva. Pero ¿cuáles son las indicaciones? Bueno, primeramente, estas prótesis se indican cuando está comprometida la estética, ¿verdad? En aquellos casos donde hay pérdida de dientes anteriores que van a comprometernos la estética de ese paciente y pues no se van a sentir cómodos, entonces nosotros debemos recurrir a este tipo de prótesis. Ahorita en la clínica integral hubo un caso en donde se usó una prótesis o se confeccionó una prótesis parcial removible definitiva para la paciente mientras se le instala su prótesis removible definitiva. También en aquellos casos donde nosotros necesitamos mantener el espacio, ya que al perder un diente, para nosotros evitar que existan extrusiones o migraciones desfavorables de los dientes adyacentes o antagonistas, pues indicamos este tipo de prótesis. También mientras esperamos la cicatrización de los tejidos para prótesis definitiva o implantes, ¿sí? En el caso del restablecimiento de las relaciones oclusales, bueno, para establecer una relación oclusal o dimensión vertical, ¿sí? Ya sea para aumentar la dimensión vertical. Y en el caso de férulas oclusales para pacientes que presentan afección de trastornos temporomandibulares. Pero recordemos que estas férulas oclusales se indica de acuerdo al tipo de trastorno temporomandibular que sufra el paciente, ¿ok? Ya las férulas oclusales no se indican para todo tipo de trastornos. También están indicadas para el acondicionamiento de los dientes y rebordes residuales en sillas libres posteriores para lograr una presión positiva sobre el reborde que nos va a estimular y que va a ser capaz de soportar y proveer un soporte estable, ¿ok? Para que nosotros evitemos esa reabsorción del reborde. También en el caso de restauraciones provisionales durante el tratamiento, es decir, casos donde el tratamiento a seguir es prolongado. Por ejemplo, ustedes como estudiantes, en aquellos pacientes en donde la fase de saneamiento fue muy larga y se hicieron puentes fijos o incrustaciones u otro tipo de tratamientos y no dio chance de que se haga la prótesis removible, pero sí se hizo otra área como prótesis fija, ¿sí? Entonces, en este tipo de casos, entonces el paciente se le indica una prótesis provisional para que los estudiantes del nuevo año le hagan su prótesis definitiva. También para preparar al paciente para una prótesis definitiva en aquellos pacientes primitivos en donde no están acostumbrados a usar este tipo de prótesis, entonces nosotros le confeccionamos una prótesis parcial removible provisional para entonces ver cómo va a ser el comportamiento de este paciente.
Hay pacientes que no están acostumbrados a tener prótesis porque nunca han tenido prótesis. Hay otros que las prótesis pueden generarle un efecto nauseoso. Entonces es importante nosotros probar a nuestros pacientes con este tipo de prótesis provisionales. También en aquellos casos en donde la economía del paciente se ve afectada, entonces uno indica una prótesis provisional. Pero es indispensable que ustedes sepan que nosotros debemos advertir al paciente que una prótesis parcial provisional no va a ofrecer los beneficios de una prótesis definitiva. ¿Por qué? Porque no va a cumplir con todos los principios. Este tipo de prótesis provisional no debe durar más de 1 año en boca, y lamentablemente la mayoría de los pacientes que nosotros vemos en nuestra clínica, es decir, que llegan a la clínica integral y a la facultad, tienen prótesis provisionales que han usado por un largo periodo de tiempo, y que estas prótesis lo que han hecho es producir lesiones en los dientes que tomaron como pilares, aparte de producir lesiones también en el terreno protésico y en las mucosas. ¿Por qué? Bueno, porque no es un material ideal para estar en contacto por tanto tiempo con dentro de la cavidad bucal, ¿sí? Pero por eso es importante nosotros decirle a este tipo de pacientes que esas prótesis no deben durar más de 1 año y quitárselas para dormir, porque la gran mayoría de estos pacientes la usan para dormir también. Entonces son esos pacientes que llegan por primera vez a la facultad y presentan estomatitis protésica. Este tipo de prótesis presentan una serie de características que vamos a ver. Presentan bases y dientes artificiales acrílicas, ¿sí? Toda su base es acrílica junto con los dientes. En algunos casos presentan una estructura metálica, ¿sí? Muy pequeña, no como las estructuras metálicas que nosotros vemos en las prótesis definitivas. Pero puede tener estructura metálica interna cuando nosotros queremos que dure más tiempo. Ahorita, en el tema de la condición del país, pues quizá a los pacientes que requieren prótesis provisionales prefieren aguantar que esté su prótesis definitiva, porque no posee los recursos para gastar en una prótesis provisional y en una prótesis definitiva, ¿sí? Entonces, si va a ser por un periodo de tiempo corto, es decir, de 1 a 6 meses, no requiere una estructura metálica. Pero si va a ser por un periodo de tiempo prolongado, es decir, de más de 6 meses, es importante que se indique este tipo de estructura para que dure más tiempo, ¿sí? En cuanto a los elementos retentivos, vamos a ver de 2 tipos. El primero son ganchos. Principalmente estos ganchos que utilizan son ganchos forjados, que están indicados cuando hay pocos dientes remanentes y espacios de déntulos amplios. Por lo general en estas clase 1 de Kennedy, donde hay 4 dientes nada más para que no se desaloje, bueno, en este caso se usan estos ganchos forjados. Y pueden ser también ganchos circunferenciales, que van a dar una retención suficiente, ¿sí? En aquellos dientes también que tengan suficiente retención. Y otro de los ganchos, elementos retentivos que nosotros podemos ver en estas prótesis, más que todo en tiempos anteriores, hacían una especie de gancho que es de punta esférica cuando había poca retención, y este gancho salía del conector mayor, penetraba el espacio interdental hasta ubicarse donde está la papila interdentaria. Y bueno, como dije anteriormente, se indican cuando no tienen suficiente retención para ganchos circunferenciales como los que vimos acá. Este tipo de ganchos circunferenciales que son forjados. También otro de los elementos retentivos que vamos a encontrar son las prolongaciones de resinas acrílicas. Creo que
si al quien les llegó un paciente portador de este tipo de prótesis, lo más común era que observaran ganchos circunferenciales o las prolongaciones acrílicas, que son estas, ¿sí? Esto se indica cuando hay muchos dientes remanentes y espacios edéntulos cortos. Da una retención interdental por palatino o por lingual. ¿Por qué? Porque son unas prolongaciones que se extienden desde ese conector mayor hacia el espacio interdental. Como cuarta característica de estas prótesis encontramos los conectores mayores. En el maxilar superior, para este tipo de prótesis provisionales, el conector mayor que indican es la herradura. Y para el inferior es la placa lingual. Con la ventaja de que, por ejemplo, si nuestro paciente tiene un frenillo corto, bueno, se puede desgastar, ¿ok? Pero por eso es importante la impresión cuando nosotros vayamos a mandársela al técnico para la confección de este tipo de prótesis. Luego encontramos los apoyos en caso tal de que hay que reemplazar muchos dientes posteriores y nosotros necesitamos mínimo uno a cada lado, ¿sí? Del arco. Y el diseño siempre debe ser bilateral de este tipo de prótesis, no unilateral. Y es muy común también conseguir este tipo de prótesis en la consulta, pero no es lo ideal porque existen muchos estudios que reportan la deglución de este tipo de prótesis, así como a muchos estudiantes les pasó que su paciente se tragó el provisional de las coronas. Bueno, en este caso, este tipo de prótesis también es muy común que los pacientes lo deglutan porque no son las indicadas para rehabilitar con prótesis provisional a nuestro paciente, ¿ok? Por eso, ojo, nunca por favor indiquen este tipo de prótesis y menos las que son de bypass, que no son rígidas, ¿ok? Porque no cumplen con los principios que debe tener una prótesis. Siempre es importante que tengamos en cuenta que existen los principios biomecánicos de las prótesis. Según la Sociedad de Medicina, existen recomendaciones para evitar complicaciones al ingerir la prótesis. Es importante que ustedes lo sepan, ¿verdad? ¿Por qué? Porque toda prótesis debe ser planificada con cuidado porque estamos tratando con pacientes y es muy importante que nosotros los cuidemos y les ofrezcamos el mejor servicio, ¿ok? Nosotros debemos considerar dentro del diseño algún marcador radiopaco en caso tal de que pase esto. Y advertir al paciente de los peligros, cuidados y visitas posteriores de mantenimiento mientras se usa la prótesis provisional removible. Si son pacientes que nosotros le vamos a hacer o le vamos a confeccionar una prótesis definitiva, pero por temas de estética necesitamos confeccionar esta prótesis provisional, siempre es importante hacer consultas consecutivas para ver cómo está el tejido, para que el paciente más bien no vaya a lastimar ese tejido, sino lo vaya a cuidar, cosa de poder tomarle la impresión definitiva mientras se espera la prótesis, ¿ok? También es importante que el personal médico de emergencia debe estar al tanto de los riesgos de los portadores de las prótesis provisionales y relaciona la desaparición de la misma con su deglución, ¿sí? Luego encontramos los procedimientos clínicos para poder realizar este tipo de prótesis. Desde el punto de vista clínico existen varios procedimientos, ¿sí? Primero vamos a obtener los modelos de estudio. Mediante una impresión anatómica tanto del maxilar superior como inferior, independientemente de qué maxilar sea el que nosotros vamos a rehabilitar con la prótesis provisional, es importante obtener los dos modelos. ¿Para qué? Porque vamos a hacer un registro del arco facial e intermaxilar. En el caso de que sean muy extensas, vamos a montar en el articulador, ¿sí?
Hacemos el diseño de la prótesis, es decir, si tiene dientes que tienen retenciones, entonces vamos a indicar ganchos circunferenciales como el gancho forjado. Si tiene bastantes dientes en boca y solo una o dos piezas que vamos a rehabilitar, pueden ser prolongaciones acrílicas. Recordemos que si es el maxilar superior, el conector mayor va a ser en herradura, y si es el maxilar inferior, un plato o una placa, ¿ok? Entonces, por eso es importante el diseño de la prótesis. Luego vamos a hacer un envío al laboratorio. Ellos nos van a entregar, si nosotros mandamos a hacer una prótesis provisional que queramos mantener en boca por más de 6 meses, entonces debe llevar una pequeña estructura metálica que la vamos a probar. Luego vamos a probar el encerado y la instalación. El caso de no mandar a hacer prueba de estructura metálica, entonces podemos hacer una prueba del encerado y luego sí la instalación de la prótesis. Muy importante al paciente indicarle cuáles son los cuidados que debe tener con estas prótesis, ¿ok? Y por cuánto tiempo debe mantenerla en boca. En cuanto a la clasificación de este tipo de prótesis parciales removibles provisionales, encontramos dos grandes grupos, de acuerdo a su uso y según el momento de inserción con respecto a la remoción de los dientes. De acuerdo a su uso, se clasifican en 4: diagnóstica, interina, transicional y de tratamiento. Es decir, si necesitamos colocar un material para un tratamiento tisular, si necesitamos modificar la dimensión vertical, si necesitamos férulas quirúrgicas, protectores nocturnos y bucales y para implantes óseo integrados. En cuanto a las prótesis diagnósticas, es una PPR provisional que va a estar insertado con el propósito de evaluar y planificar la terapia a seguir. Se usa para evaluar si el paciente se va a adaptar a una prótesis definitiva, como lo dijimos anteriormente, en aquellos pacientes que son ansiosos con un aparato extraño en la boca. En casos en donde se debe evaluar la estética, ¿sí? Para ver cuántos dientes podemos agregar en esas prótesis, qué tipo de dientes. Si el aumento de la dimensión vertical puede causar cambios considerables que debamos evaluar después al momento de hacer el diseño de nuestra prótesis definitiva. Mediante la prótesis diagnóstica podemos tomar consideraciones que cambien el plan de tratamiento o el diseño preliminar en el caso de llevar un paciente integral. Luego encontramos la prótesis interina. Este tipo de prótesis provisional se indica cuando la edad o salud o el tiempo es limitado e impiden hacer un tratamiento definitivo. Ejemplo, un tratamiento largo y bien el paciente debe irse de vacaciones o por razones económicas o un tratamiento urgente o como yo les expliqué anteriormente en aquellos estudiantes en donde no da chance de terminar en el periodo lectivo, pero queremos dejarlo rehabilitado para un próximo año. Entonces, en este tipo de casos se denomina prótesis interina. También en el caso de pacientes jóvenes menores de 18 años en donde no se puede hacer un puente fijo, no podemos desgastar dientes que estén sanos, entonces se indica este tipo de prótesis interina mientras se evalúa la posibilidad de hacer un implante. También en pacientes de edad muy avanzada o que estén comprometidos sistémicamente, que no puedan acudir seguido a la consulta, entonces nosotros hacemos prótesis provisionales porque sus pasos son más cortos. En pacientes que estén renuentes a ser vistos sin dientes anteriores, es decir, donde estén afectada su estética, porque trabajen en contacto con el público o porque tengan, no sé, una reunión importante, que debamos solventarle la estética.
En pacientes que sufren un revés financiero, es decir, que no tienen para pagar o que durante el tratamiento o el saneamiento pues tuvieron algún gasto que no le permita pagar su prótesis definitiva, entonces nosotros indicamos este tipo de prótesis provisional. También en pacientes cuya consulta se debe a una pérdida repentina de uno o varios dientes en víspera de negocios u otros compromisos importantes. Y en pacientes que requieren un reemplazo estético pues de manera provisional durante el periodo de cicatrización de uno o más implantes anteriores. ¿Okay? Pero esta prótesis interina entonces tiene varias funciones. La estética, funcionales, para mantener el espacio y evitar la migración de los dientes vecinos y antagonistas, y para el reemplazo interino sobre implantes ubicados en zonas estéticas, como ya le dijimos las indicaciones. Luego encontramos la prótesis transicional, que es una prótesis a la cual se le van a agregar dientes artificiales a medida que los dientes naturales se van perdiendo, y que reemplazará una prótesis definitiva una vez que los tejidos ocurren los cambios post-extracción. Puede convertirse en una prótesis total definitiva cuando todos los dientes naturales son removidos del arco, ¿sí? En aquellos casos en donde llega nuestro paciente y quizá estamos esperando o tenemos un pronóstico dudoso de esos dientes, pero necesitamos solventar la estética, entonces mandamos a hacer una prótesis provisional y vemos cómo actúan esos dientes, sino para luego esa prótesis se puede convertir en una prótesis total. Está indicada entonces en pacientes cuyos dientes remanentes tienen indicación de extracción, aunque por razones fisiológicas o psicológicas pues no se pueden realizar. Ejemplo, en pacientes con bifosfonatos, que no podemos hacer extracciones porque podemos producirle necrosis, o pacientes que tengan hipertensión que no sea controlada. Entonces en ese tipo de casos es donde nosotros indicamos una prótesis parcial removible provisional en pacientes de edad avanzada o debilitados por una enfermedad crónica, o en pacientes que psicológicamente son incapaces de aceptar la pérdida de sus dientes y no quieren una prótesis metálica, ¿no? Estas prótesis transicionales debemos tener ciertas consideraciones. El diseño debe prever una planificación preventiva. No es cualquier prótesis, ¿ok? Nosotros la estamos indicando con la finalidad de solventar un problema que tiene el paciente, como lo que dijimos anteriormente. Debe tener un diseño que permita agregar dientes de manera segura y conveniente. En aquellos casos de PPRs que ya están preexistentes. ¿Ok? Bueno, y de acuerdo, como dijimos, a su uso, encontramos también las prótesis de tratamiento, que son prótesis provisionales usadas con el propósito de tratar o acondicionar los tejidos de los cuales obtiene el soporte y la retención. Aparte de cumplir otras funciones, va a servir de vehículo para llevar un material para tratar la mucosa. Esta puede ser de vehículo tisular, ¿sí? Para mantener el tratamiento tisular. Entonces estas son PPR provisionales que están construidas especialmente o que están usadas para llevar al área o a la mucosa un tratamiento tisular o un acondicionador de tejidos. Está indicada en pacientes que requieren tratamiento tisular, es decir, que tienen una estomatitis, un épulis o una papilomatosis, ¿ok? Entonces nosotros necesitamos medicar a este tipo de pacientes. Y existen diversas causas mecánicas y biológicas o la higiene de la prótesis
que nos puedan provocar cambios destructivos en este tejido de soporte. Pero ¿cuáles son las características de este vehículo tisular? Bueno, nos va a servir para amortiguar las fuerzas que se produzcan durante la masticación y evitar que este tejido se siga lastimando. La viscoelasticidad disminuye al pasar el tiempo, se plastifican y la superficie de contacto es muy porosa, por lo tanto debe ser cambiado con regularidad. Existen acondicionadores a corto plazo y a largo plazo. A corto plazo son los que se usan por una semana, 7 días, y a largo plazo más o menos por 7 meses, dependiendo de la casa comercial. Estos son uno de los acondicionadores de tejido que se utilizan. Y acá el viscogel. ¿Y cuáles serían los procedimientos clínicos? Bueno, primero nosotros preparamos la prótesis, es decir, probamos la prótesis y aliviamos en las zonas donde haga presión y que puedan lastimar al paciente. Colocamos el material y lo aplicamos. Es importante resaltar que el acrílico debe estar limpio, ¿sí? La prótesis debe estar limpia. Luego la llevamos a boca como si fuéramos a tomar una impresión funcional. Hacemos un registro funcional de los músculos, como ya la mayoría lo hizo, tanto para la toma de impresión funcional de prótesis de pacientes totales y de pacientes parcialmente déntulos. Evaluamos que copie bien, que no haya ningún tejido que se haya intruido, ni ninguna alteración. Esperamos que el material endurezca, luego lo retiramos, lo evaluamos y corregimos. Y por último, hacemos mantenimiento. Pero también estas prótesis de tratamiento pueden estar indicadas para la modificación de la dimensión vertical, para pacientes que requieren incrementar o restaurar la dimensión vertical en oclusión. Pero ¿cuáles son los requerimientos? Todos los dientes remanentes en ambos maxilares deben estar en función. Entonces nosotros debemos chequear los movimientos límites en céntrica, en lateralidad y en protrusión. Además de esto, todos los dientes remanentes del arco de soporte deben ser cubiertos, ¿sí? La extensión facial o bucal del aparato debe incluir el tercio oclusal o incisal de las coronas de los dientes remanentes de soporte. La retención proporcionada por la adaptación firme del acrílico a las coronas de los dientes generalmente se indica en el maxilar superior este tipo de prótesis. La extensión palatina debe tener forma de conector mayor en herradura, como ya lo dijimos anteriormente, con márgenes levemente redondeados. Nada debe estar puntiagudo porque lastimaría el tejido de nuestro paciente. Y el uso mínimo de varios meses previo al tratamiento definitivo, ¿ok? Nosotros debemos mandar a nuestro paciente que utilice estas prótesis provisionales que modifican la dimensión vertical antes del tratamiento definitivo. Pero ¿qué requerimos o cuáles son los procedimientos clínicos? Bueno, vamos a hacer un montaje del modelo inferior mediante un registro en máxima intercuspidación con la nueva dimensión vertical en oclusión. Y los dientes inferiores deben contactar con el registro en máxima intercuspidación y debemos hacer también movimientos excéntricos. ¿Qué pasa si se instala una prótesis definitiva aumentando la dimensión vertical? Bueno, el paciente puede sufrir de dolores de cabeza y fractura de dientes naturales o de las prótesis o de resinas. Por eso es muy importante que nosotros chequeemos la dimensión vertical de nuestros pacientes y que rehabilitemos dejando una dimensión vertical adecuada.
También para estas para estas prótesis parciales de tratamiento encontramos las férulas o prótesis quirúrgicas en pacientes sometidos a correcciones quirúrgicas en la cavidad oral. También en el caso que nosotros necesitemos ferulizar dientes. Entonces son pacientes que están comprometidos sistémicamente y sometidos a cirugías extensas y debemos proteger pues la herida de nuestro paciente en la cavidad bucal. Estas pueden ser prótesis quirúrgicas o férulas quirúrgicas. Las prótesis quirúrgicas es una prótesis auxiliar que está preparada para insertarse durante un procedimiento quirúrgico y que se usa por un periodo de tiempo corto. Las férulas quirúrgicas es una prótesis también auxiliar diseñada para estabilizar e inmovilizar huesos rotos durante la cicatrización, utilizando como punto de anclaje dientes remanentes o procesos alveolares, ¿sí? ¿Cuáles son los procedimientos clínicos para este tipo de prótesis? Bueno, se preparan los modelos, se toma la impresión, se hacen los modelos, se elabora una férula con el método del espolvoreo, que eso era un método que se usaba antiguamente, pero ya se manda a confeccionar estas férulas con el técnico y se le hacen unos agujeros en las proyecciones interproximales para fijarlas con sutura a dientes remanentes. Se carga con material acondicionador del tejido para que logremos una adaptación más íntima al sitio quirúrgico y se le indica a nuestro paciente pues cómo es la higiene y el cuidado de ese tipo de prótesis quirúrgicas, ¿ok? Que debe tener muy buen aseo para que nuestros tejidos cicatricen correctamente. También encontramos las prótesis en cuanto a estas de tratamiento que son protectores nocturnos y bucales. Están indicados para pacientes con hábitos perjudiciales a la dentición, es decir, deportistas de alto contacto. Se mandan a hacer o se confeccionan en un material de resina acrílica dura. También en pacientes que tengan trastornos temporomandibulares agudos y con pacientes con riesgo a sufrir accidentes deportivos, como ya los dije anteriormente. Es muy importante que este tipo de protectores tienen ciertas características clínicas y de diseño que nosotros debemos tomar en cuenta, ¿sí? Aquí tenemos protectores bucales y protectores de estos nocturnos. En cuanto a las consideraciones clínicas, la retención del aparato se obtiene mediante la adaptación de esta resina sobre las coronas de los dientes remanentes. Debe tener una cobertura por lingual o por palatino en su totalidad y el acrílico se extiende por vestibular hasta cubrir el tercio oclusal de los dientes posteriores. El espesor no debe exceder de los 2 milímetros en los dientes posteriores, ¿ok? Y se usa a tiempo completo durante 24 horas y se manda a dieta blanda. Y por último, en cuanto a esas prótesis de tratamiento, encontramos las prótesis para implantes óseo-integrados que se indican en pacientes con implantes tratados con implantes óseo-integrados, ¿ok? Luego, entonces, también encontramos las prótesis según el momento de inserción con respecto a la remoción de los dientes. Encontramos las inmediatas y que estas a su vez se clasifican en temporal y permanente. Las prótesis inmediatas cualquier prótesis dental removible fabricada para ser ubicada inmediatamente después de la remoción de los dientes naturales. ¿Para qué? Bueno, para la cicatrización de los tejidos. ¿Cuáles son sus ventajas? Evita
La experiencia psicológica embarazosa del paciente de estar sin dientes, ¿sí? Entonces le ofrece esa estética que en algún momento el paciente la vio perdida, permite mantener la función. ¿Por qué? Bueno, porque inmediatamente después de la cirugía se le instala al paciente este tipo de prótesis y el paciente puede masticar normalmente. Protege el sitio quirúrgico de la extracción contra cualquier influencia externa. Aparte, facilita el control de la hemorragia de la inflamación y evita que los dientes empiecen a migrar. Como ya dijimos, se puede clasificar en temporal y permanente. La temporal se usa durante un tiempo que dure la cicatrización completa de los tejidos y luego se reemplaza por una prótesis definitiva. La superior debe durar más o menos entre 6 meses y la inferior 4 meses. Requiere rebasados constantes que se pueden realizar de manera directa, que también es una desventaja. ¿Por qué? Bueno, porque siempre es un gasto constante que debe tener el paciente. Pero a pesar de esta desventaja del rebasado directo, es más recomendada que la prótesis parcial permanente, es decir, la que la vamos a ver ahorita. Estas prótesis se usan durante el tiempo de cicatrización completa de los tejidos y se mantiene de manera definitiva. Debe ser bien planificada, puesto que, como dijimos, en cuanto a las características, si es una prótesis que va a durar más tiempo, debe tener una pequeña estructura. Lo que va a cambiar son los ganchos que se utilicen. ¿Por qué? Bueno, porque no son ganchos que están diseñados y que nosotros que van a tener un apoyo ni una retención. Entonces, por lo menos debe tener una estructura para que dure más tiempo. Y pues esa prueba es un poco complicada. Aparte, requiere rebasados a medida que cicatricen los tejidos y el rebasado se hace por técnica indirecta. Bueno, como conclusión, nosotros debemos tener en cuenta que las prótesis provisionales removibles deben tener un diseño, es decir, nosotros debemos decidir qué diseño va a tener esa prótesis provisional, ¿sí? Tomando en cuenta los principios biomecánicos y prostóticos en general para su adecuado funcionamiento. La confección de este tipo de prótesis requiere una toma de impresión, un montaje de los modelos para chequear los contactos y un diseño adecuado, como ya lo dije anteriormente. Y su buen desempeño clínico depende de la calidad y regularidad del mantenimiento del paciente. Entonces es muy importante que esos pacientes que tengan cualquier clasificación de las prótesis provisionales tengan un mantenimiento constante, ¿ok? Así como es muy importante nosotros como odontólogos, ustedes como futuros odontólogos, hacerle hincapié al paciente de que estas prótesis provisionales no deben durar más de un año, ¿ok? Que deben quitárselas para dormir, como le dije anteriormente, para evitar alteraciones en las mucosas. Y qué bueno que nunca nosotros indicar esas prótesis provisionales unilaterales y mucho menos de bypass. Bueno, como les dije en un principio, pueden observar en estas fotos el caso de una de nuestras pacientes en la clínica integral, a la cual es una señora que tuvo pérdida de sus 2 incisivos por enfermedad periodontal y ella de verdad que estaba muy triste y le afectaba no tener sus 2 dientes. Entonces nosotros planificamos la confección de esta prótesis provisional. La hicimos en la clínica. La estudiante tomó una impresión y sobre este modelo nosotros trabajamos, hicimos la prótesis provisional. Envaselinamos todas las partes que iban a ir en contacto con el acrílico. Fíjense que es una prótesis provisional en donde solamente repusimos los 2 dientes anteriores. No colocamos dientes en posteriores porque era con la finalidad de solventar el problema estético que tenía la paciente. Es una foto en donde todavía no estaba pulido, no estaban arreglados los detalles como estas aristas que ven por acá.
La confeccionamos con acrílico rosado y estos alambres que observan no es alambre forjado porque no teníamos a nuestro alcance. Lo que hicimos fue utilizar unos clics a los cuales cortamos y adaptamos a la corona de los dientes con unas pinzas. Luego pues la estudiante la pulió, pero no cuento con las fotos de esta prótesis final, pero fíjense que es solamente para reponer la parte estética. La verdad que cuando se le insertó esta prótesis a la paciente quedó muy contenta porque ella de verdad que no quería estar sin sus dientes. Bueno, me imagino que ningún paciente quiere estar sin dientes. Y prácticamente ella decía que no le hacía falta otra prótesis, pero ya la estudiante hizo la prueba de estructura de la prótesis definitiva y bueno, fíjense que con los mínimos materiales nosotros también podemos resolver. Si quisiéramos, por ejemplo, mantener el espacio que hay en los dientes posteriores para evitar mayor inclinación, entonces si tomamos una impresión y quizá mandamos a confeccionar al técnico y junto con el modelo antagonista. Bueno chicos, eso es todo por la clase de hoy. Es la penúltima clase ya de prótesis parcial removible y bueno, espero que les sirva para su día a día.